días, queridos amigos. Hoy tenemos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente en los que nos encontramos en el estudio Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Está en la técnica Eduardo Prats y yo mismo. Aquí hago las veces de moderador entre dos personas, si se puede llamar moderador. No nos van a tener que moderar mucho, me parece. Y de presentador también. En esta nueva mesa que acabo de ver que han instalado aquí, que ya conocía, que es un tablero de ajedrez, muy bonita. Y nada, Pedro Manuel, pues vamos a empezar, si acaso, con las portadas que recogen casi todos los periódicos del mundo hoy día, hoy por la mañana, perdón, que desgraciadamente hacen de nuevo referencia a un nuevo atentado, esta vez en Manchester, un atentado que ya se ha conocido que ha sido de un... Leemos los titulares si te parece, leo yo el del Mundo. Vale. Dice, el IS se jacta de la matanza de adolescentes en Manchester. Un británico, hijo de refugiados libios, hizo explotar una bomba casera que provocó 22 fallecidos y 59 heridos. El Estado Islámico habla de un desvergonzado concierto para justificar el crimen. Sí, también El País, en relación a la misma noticia, que aparece en portada con una foto de momentos después justo del atentado, con las víctimas por el suelo, las primeras asistencias. Dice, numerosos menores entre las víctimas de Manchester. El terrorista hizo estallar la bomba en un recinto abarrotado de adolescentes. Murieron 22 personas y 59 resultaron heridas. Hace mención al relato de los testigos que decían los agentes nos gritaban, corred, poneos a salvo. Bueno, lo que he estado viendo, porque claro, desgraciadamente tengo que hacer, para saber cómo está el estado del arte, como se suele decir, pues claro, tenéis que ver los medios de comunicación masivos, cómo afrontan esto, y la verdad que en España es bastante lamentable. He estado viendo esta mañana algunos magazines y básicamente quieren aislar el problema de lo que es de la religión del atentado. O sea, es decir, quieren simplemente enfocarlo desde el punto de vista que son acciones, como ha denominado hoy Susana Griso, acciones diabólicas del terrorismo y que no se le dé ningún contexto que vaya más allá. Porque si no sería, claro, someterse a los valores de la socialdemocracia, que es infringirlo, mejor dicho, vulnerarlo, que es este relativismo cultural, que todo es lo mismo. Y claro, decir que esto es religioso, dice ella que es prácticamente como decir que el Corán incita a matar y cosas, que nadie está diciendo eso. Ese no es el tema. El tema está que desde luego, y luego otra conexión torticera que han hecho es la relación entre el Brexit y esto. Sí. Que eso que viene muy a colación porque nosotros hemos defendido también el tema del Brexit. O sea, es que aquí hay una serie de puntos que le veo en unas futuras generaciones, si no por decir lo que va a abarcar el siglo XXI, una solución muy compleja. Aquí hay una serie de problemas que ya tenía instalados, por ejemplo, en este caso Inglaterra, desde hace mucho tiempo. En Inglaterra, cuando desaparecen las colonias, se crea la Commonwealth, toda esa gente que aún así sigue teniendo ciudadanía inglesa, muchos emigran a Reino Unido, pero claro, sus culturas, sus religiones son completamente, además, partiendo de la base que el imperio inglés es un imperio completamente depredador, no ha sido un imperio de mestizaje como fue el imperio español. Él se establecía en la India y había sus clubes sociales de blancos, en Australia lo mismo, o sea, no había un mestizaje para nada. Claro, todo eso se acrecenta cuando esas poblaciones llegan a sus territorios. ¿Y cómo se le da solución a eso? Pues básicamente les dejan que se organicen como les dé la gana. Hasta tal punto que hoy existe en el este de Londres, Pedro Manuel, nada menos, que existen ya numerosos, no uno ni varios, no son clandestinos, ni son oscuros, ni ocultos, tribunales públicos de la Sharia, donde la propia población va a arreglar allí sus problemas, donde las calles están etiquetadas todas en lenguaje árabe, o que se manejan con sus propias leyes. Esto ya está instalado allí, o sea, esto no es algo nuevo. Este terrorista de 22 años había nacido allí, no venía de fuera. Eso es. Entonces, es decir, ¿cómo se aborda este problema? ¿Cómo quieren abordarlo? A través de la integración cultural, desde el punto de vista como quiere hacer Macron, de dar una historia del Mediterráneo,
y de hacer convenios con los imanes. Si es que el tema es el siguiente. No existe para un musulmán que tolera la apostasía, que tolera los matrimonios mixtos y que tolera el proselitismo, en sí mismo no es musulmán, porque está negando la esencia misma de su religión. Entonces, ante esta situación, este tabú que se está generando de mencionar simplemente el hecho de que los atentados lo cometen personas de religión islámica y que no pasa en ninguna otra religión, esto está llevando ya a un delirio absoluto de prácticamente omitir la palabra religión en cualquier entrevista o en cualquier debate. O sea, estamos generándolo, estamos en una situación de repliegue, que esto lo podemos extrapolar al problema de la inmigración en general, con los el surgimiento de los nacionalismos en Europa, que va a traer consecuencias nefastas. Y no sé, en ese sentido, cuál es tu criterio tal como se está abordando esta situación y, a mi juicio, que es el problema del siglo XXI. No solo eso, además es que está teniendo una proyección internacional, sobre todo con lo que has dicho del Brexit, que es muy, muy interesante, que se está intentando relacionar de alguna forma. Y veo también como en el país, en sus páginas de internacional, y en ese sentido de la deriva internacional que tiene todo esto también, vienen unas declaraciones de Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, en que dice textualmente: la OTAN no va a entrar en combate contra el terrorismo. Entonces es bastante sorprendente que por a lo mejor quizás esa mentalidad que también aquí hemos visto otras veces, he hablado de ella, de entender la política, entender al otro y la política internacional como si estuviéramos todavía con la Unión Soviética y en los tiempos de la Guerra Fría, no entrar de lleno al ataque del problema islamista terrorista, sobre todo ya fuera de las fronteras europeas, por estar al lado de Rusia o por esa desconfianza o esos recelos de Rusia como si todavía fuera la Unión Soviética, pues digamos que contribuyen todavía más a que el problema se siga extendiendo o al menos se siga manteniendo. Concretamente, la OTAN, Stoltenberg, dice que ellos con entrenar policías y militares para combatir el ejército islámico en principio tienen más que suficiente. Se ven en una... está poniendo el terrorismo islámico a la OTAN y a los países atlánticos en una posición un poco delicada, entre dos aguas. Por un lado, en la necesidad de combatir el problema terrorista y en la conciencia, como tú decías también, que es un problema que tiene unas derivaciones mucho más profundas de lo que puede parecer, y como también decías antes fuera de antena, que parece que ya nos tenemos que acostumbrar a como si esto fuera un hecho de la naturaleza, que estuviera... sí, como ha dicho sí, un periodista ABC, que me ha parecido muy bien, que está llegando al límite, como se acostumbran en el Caribe o en Japón a maremotos y terremotos, que ya en Europa nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto. Sí, bueno, y en los años del plomo del terrorismo español, de ETA, también parecía que era bastante común y había cierta apatía con el hecho de que cada semana mataran a uno o dos policías o uno o dos militares, ¿no? Pues ahora parece que llegamos a ese status quo de entender esto como algo realmente irremediable, y mientras tanto la OTAN pues se muestra reticente a apoyar a Rusia, que como país decidido ha sido el más decidido en atacar este tipo de cuestión, ¿no? Entonces se ven en esas dos aguas, ¿no? En el problema que se está golpeando y duro dentro de los países de la OTAN y concretamente dentro de los países de la Unión, y luego por otro lado el no querer apoyar decididamente a Rusia en la lucha contra el terrorismo islamista, ¿no? Esto me parece que es una deriva internacional bastante interesante y en la que casi nadie se para a pensar. Mira, en relación, como estamos hablando ahora en el contexto internacional, voy a recuperar una frase del Papa que ha dicho, creo que ayer, al hilo de su visita del presidente Trump. Tú fíjate lo que ha dicho. Dice que una persona que quien levanta muros y no tiende puentes, quien levanta muros en vez de tender puentes, que no es un cristiano. Sí, bueno, entonces todas las murallas que existen, que quedan todavía en pie, tanto en todas las ciudades medievales o todas las murallas que
protegían los puertos, ¿eso qué era? ¿Eso por qué era? No eran, Sí. no había ningún, o sea, que no existían los cristianos en ningún sitio. Sí, sí, sí. O sea, es decir, ¿qué significa esto? Esta política de tender puentes, que es la frase muy, por cierto, muy utilizada Ujú. por los amigos del diálogo en España, de la socialdemocracia, de lo de tender puentes. Sí, sí. Entonces, claro, todo este tema, perdona que quería leerme algo que era... No. Te iba a preguntar ahora después, porque conoces bien el tema, y preguntarte a ti si crees, yo creo que tengo mi propia opinión, mi propio criterio al respecto, pero no hay que perder de vista que también el atentado se produce en campaña electoral en el Reino Unido. Y si tú piensas que en realidad estaba deliberadamente buscado que fuera así, como también se pudo o se puede pensar que ocurrió cuando fueron los atentados aquí en España del del CM. 11M, que fue también en una campaña electoral. Y si eso es así, a mí no me cuesta creer en las casualidades, creo en las causalidades, no en las casualidades. Pero se me escapa, y no sé si tú a lo mejor ahí me puedes ayudar a comprenderlo algo, en qué sentido podría tener de trascendencia en la campaña electoral británica el hecho de que se hayan producido los atentados durante la misma. Es decir, si están dirigidos también no solo a asestar un golpe pues en el corazón europeo, que no tiene por qué ser el corazón de la Unión Europea, por mucho que la gente o que se empeñen en hacernos ver que Europa solo es la Unión Europea. Pues el Reino Unido está en Europa y es parte de Europa y de la historia occidental europea de siempre. Es un golpe en el corazón de Europa, desde luego. Pero si crees tú que el hecho de que estén en campaña ha tenido algo que ver con la elección de la fecha de este atentado. Exactamente eso no sabría decir. Mi opinión creo que aquí sería, no diría nada más que algo sin ningún fundamento. Lo que sí es cierto y es evidente, que quieren ligar mucho la situación de una manera con mala fe, quieren ligar la situación que está viviendo ahora mismo de estado crítico, de emergencia, Inglaterra con el tema del terrorismo, lo quieren hilvanar al tema del Brexit. Sí, sí. O sea, es decir, no es, lo que estás diciendo no es baladí, o sea, no es gratuito. Desde luego hay una conexión como que básicamente de una manera soterrada están diciendo que de un modo u otro también esto es consecuencia de haberse Exacto. abandonado el barco. De la seguridad europea. Sí, y de un modo alguno que es cero, porque no existe ninguna estructura de seguridad y además europea. que desde el punto de vista material es mentira, porque este señor ya vivía allí. Sí. Es decir, no es algo que por vulnerar la seguridad que ha caído a unos niveles bajos por irse de la UE, ha entrado un comando o cualquier cuestión de este estilo. Era una persona que era inglés, que ya vivía allí. O sea, que es que no tiene el enfoque que se le está dando, está completamente torticero, sí, opera la mala fe y de luego va en la línea también un poco de la que tú dices. Desde luego, el enfoque que se le está dando no es desde el punto de vista sociológico, desde el punto de interpretación del terrorismo y de interpretación de la religión. Es desde un punto de vista político en el que se abstraen todos esos contextos y se opera de esa forma. Básicamente, que Inglaterra está en una situación ahora de desventaja por haberse salido de la UE. Exacto. Y que le pueden pasar cosas de estas por haber abandonado el barco y querer negarse a la gestión de inmigrantes y decir que la responsabilidad solo es del resto de la Europa continental. Desde luego lo que has dicho está totalmente orientado y muy bien planteado el tema, que va por esa línea. Desde luego va por esa línea y seguramente a Theresa May y a los encargados de defensa les lloverán muchas críticas y muchas preguntas en los próximos días en ese sentido. Desde luego no hay duda de que cuando tú cometes un atentado en campaña electoral va a tener más resonancia. Y máxime si además puedes exacerbar o llevar a la confrontación total, que es lo que al parecer se busca también con estos atentados, es la reacción, ¿no? Y digamos sacar a la luz también los sentimientos más soterrados o más animales de la respuesta inmediata. Date cuenta también de una cosa, que leyendo la noticia me doy cuenta también y me ha venido a la memoria que justo hace un año
cuando también Con era... el Brexit mataron a la diputada. A la diputada, exactamente, sí. A Jo Cox. Pero entonces, fíjate una cosa, Pedro, y te interrumpo porque creo que voy a saber decir, a responder si me vas a preguntar qué relación podía tener. Fíjate que no puede haber terrorismo sin aterrorizados. Exacto. O sea, no existe el terrorismo sin aterrorizados. Fíjate en Francia, el 40% de la población, se dice pronto, ha modificado su estilo de vida después de los atentados del Charlie Hebdo. Esa reacción a la que tú apelabas antes, después de un atentado de este estilo, fíjate que eso en Inglaterra no pasó. Supuestamente iba a perjudicar al Brexit, porque era una diputada anti-Brexit, y se le enfocaba desde el punto de vista del nacionalismo, el fascismo, la ultraderecha, a lo que se podía llegar por tal de llevar a cabo porque acuérdate que en principio le mató diciendo algo así como unos comentarios de que era antipatriota o una cosa así, aquel loco, ¿no? Sí, sí. En principio, sobre el terreno, eso generaría un miedo, si ese es el efecto, de que la gente dijera, anda, cuidado con esto. Pues no fue así. Es decir, ahí ha demostrado el pueblo inglés que reacciona de otra forma respecto a otros sucesos de este estilo que han sucedido en Francia. Sí. Y también se puede llegar a otra conclusión que creo que es importante, que en los países donde existe representación, el efecto político del atentado es menor que en los que no existe representación. Eso es muy bonito lo que estás diciendo. Porque ahí en Inglaterra y con el sistema que tienen o en Francia es imposible hacer lo que aquí se hace, eso que se llama legislar en caliente. Porque es a través de los representantes de distrito como se tiene que llegar a esa ley. No existe esa posibilidad. Al haber representación no hay esa legislación en caliente que se dice aquí. Que, por ejemplo, ocurre lo de Marta del Castillo y se sacan la pena perpetua revisable, la cadena perpetua revisable. La legislación se va haciendo a trompicones por la demagogia de los partidos políticos a tenor de la indignación social cuando ocurren hechos gravísimos. Aquí hay un fallo y siempre se habla por los políticos, tranquilidad, tranquilidad y no legislar en caliente. Esos son los países en los que existe representación y el proceso de las leyes no se hace como aquí, que es existe esa retroalimentación entre la sociedad, entre los gobernados y los gobernantes, ese feedback de la información. No es necesario acudir a esa diarrea legislativa en caliente cuando suceden barbaridades de estas, como un atentado, como el asesinato de un menor por otros menores y esta serie de cosas. Digamos que es una técnica legislativa equilibrada, mucho más equilibrada, y eso lo que supone es que los atentados terroristas tengan menos incidencia, sí, hombre, desde luego sociológica sí, pero el daño que pretenden ellos, que es el daño político, a fin de cuentas, sirve esos sistemas como un poco de amortiguadores de toda la reacción visceral que puede haber en la sociedad, claro, y en esa legislación en caliente mal llamada. Así que, por ejemplo, en España es algo muy común, funcionar a base de ley según van sucediendo hechos de esta gravedad. Claro, el otro día, a ver, voy a citar unas palabras de don Antonio, que el otro día, creo que fue en el programa con Alberto Franceschi, decía, quien por un aumento de una mayor seguridad reduce las libertades, acaba perdiendo las dos cosas. Eso lo dijo Franklin, creo también. No lo sé, sí, pero desde luego estamos en una situación que ya no sé lo que va a pasar, porque ya los controles de seguridad, los mecanismos para controlar todo, se están llegando a unos límites realmente impresionantes. Entonces, claro, hasta que sin duda alguna que esto afecta en el día a día. Esto ya va a afectar, yo no sé hasta qué punto llegará, pero ya en todos los transportes públicos, en todos los aeropuertos ya no digamos, en todos los eventos que se hacen públicos. Fíjate, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que nunca ha pasado nada desde el punto de vista de asuntos de este estilo. Cualquier mínima cita de un carnaval de niños, de cualquier cuestión, taponan todas las entradas con camiones cruzados. Sí. Es decir, no es algo ya que es el día a día y ya la gente lo asume como algo
que está ahí, ¿no? Exacto. Que el peligro está ahí. Que Eso es. entonces, toda esta manera de psicológicamente, como he dicho antes, si no hay terrorismo, sin aterrorizado, eso hay que decir que eso está calando ya, si no ha calado de lleno ya en las sociedades europeas, concretamente. Ujú. Lo que has dicho me parece muy acertado, el concepto de representación y también su trayectoria política y cultural en países como anglosajones. Desde luego el enfoque es completamente distinto. Los americanos no digamos Ya. cuando tienen libertad de portar armas. Esto Ujú. sería inconcebible. Claro, exacto. O sea, es que sacaría un Sí. arma y le sacan a lo mejor, se lo llevan se lo quitan de en medio a lo mejor en el mismo sitio, ¿no? Eso es. Entonces, claro, desde luego creo que a mi juicio va a ser el desafío de Europa de las próximas décadas, toda esta amalgama de inmigración y sobre todo el problema de la falta de integración y sin duda, claro, es que hay que recordar que es indisoluble para un Islam el concepto de lo político y lo religioso. Es decir, ¿cómo le explica esto a un señor de esto nuestra teoría? Ujú. O cualquier teoría política, desligándola del concepto religioso. Eso no tendría sentido. Ujú. Entonces, claro, vamos a ver hasta qué punto, cómo afrontan esto. Primero los movimientos, como has dicho, que creo que van a ser muy interesantes, cómo va a abordar esto el gobierno inglés y qué medidas va a tomar. Eso es. Pues muy bien. Yo creo que esta noticia si por mi parte, el análisis creo que ya está hecho. Muy bien, pues nosotros pasamos a otro bloque, hacemos una pausa y seguimos. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Estamos aquí de vuelta otra vez y ahora vamos a tratar, como traen los periódicos, los que analizamos normalmente, El País y El Mundo, el asunto catalán, que también viene trufada la prensa de noticias al respecto. Por su parte, el que tengo yo delante, que es El País, dice: la secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular. Una mayoría del 61% se opone al plan de la Generalidad de declarar la independencia de forma unilateral. Y también en portada dice: los juristas califican de disparate la ley de ruptura. En el Interior, siguiendo con el tema catalán, habla de que la Generalitat pedirá por carta al Ejecutivo que negocie el referéndum. Después, el gobierno alude a golpes de Estado y dictaduras para replicar a Puigdemont, que también contrasta mucho con la fotografía que ahora nos dirá que tiene Pedro delante en El Mundo. Y también la Asociación Mayoritaria de Jueces considera totalitaria la ley de ruptura catalana. Constitucionalistas y politólogos califican el borrador de disparate. El presidente se reúne hoy con el fiscal general. Esto por parte del País. El Mundo, que lo tienes tú delante, Pedro, ¿qué noticias trae? Dice a 5 columnas, titular es: la dictadura de la Generalitat. Rajoy asegura no haber visto en su vida una cacicada como la que intenta el gobierno. Ahora digo, ¿por qué dicen gobierno y no gobierno? ¿Y por qué no dicen gobierno también? O First Minister cuando hablan de Inglaterra, o London, no sé. Bueno, no entiendo. Con su ley secreta de desconexión, Puigdemont remitirá al presidente una carta exponiendo su oferta para pactar el referéndum. O sea, su oferta. Bueno, yo directamente esto no lo leo porque ya me entran arcadas directamente de leer todo esto. Pero has dicho una cosa que me ha parecido muy, muy importante. Cuando has dicho que creo que en la portada dice que los juristas califican de disparate. Claro, y ahora mi pregunta es, te pregunto como
ya no solo como abogado que conoces el aparato procedimental del derecho, ¿no? Como el ejercicio como abogado, sino ya como jurista, que es otra cosa distinta. ¿Qué tiene que ver esto con los juristas? Es decir, esto es una sedición. Exactamente. Yo por eso ¿cómo se puede abordar este problema yendo a los tribunales como podrías ir tú mismo o yo a poner una demanda? O sea, Rajoy apela al sentido común de los tribunales la sedición de un territorio de España y se queda tan ancho que si el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, bueno, vamos a ver, que hay una sedición en toda regla, pero en toda regla, que no hay un orden, que no respetan el orden político que establece la nación española, que van completamente a su aire, en connivencia, por supuesto, con todos los partidos estatales. Pero bueno, el caso extremo se está dando ya. El que tiene la facultad, el monopolio legal de la violencia, es el gobierno. ¿Qué uso hace de ella? Querías decir antes, me has dicho en la pausa, una cuestión sobre el fiscal. Sí, no, lo que decía aquí, que yo lo que sí que no entiendo es para qué. Una de las noticias que he leído el titular es que Puigdemont se va a reunir hoy con el fiscal general en Cataluña, con José Manuel Maza. Todo esto en el marco del proceso independentista catalán y tras conocerse el borrador de esta ley de ruptura. Que la ley de ruptura, para que nuestros oyentes lo entiendan muy fácil y muy simplemente, es ni más ni menos que la inmediata declaración unilateral de independencia si no se celebra el referéndum soberanista que está pidiendo el gobierno catalán, el gobierno autonómico catalán, que es una administración del Estado, tampoco hay que perderlo mucho de vista, al propio Ejecutivo Central. Si no se les concede, automáticamente, como hablábamos antes y decía Eduardo, pues en diciembre podríamos tener la declaración unilateral de independencia, si como es previsible, o quiero que sea previsible, porque a lo mejor estoy hablando más de un deseo que de una realidad, se impide la celebración en septiembre del referéndum según lo tienen pactado. ¿Y a qué narices va el fiscal general del Estado a reunirse con este señor que está promocionando directamente la sedición? ¿Para qué? Yo, si leo la noticia de que el fiscal general del Estado va a ver a Puigdemont, entiendo que será para detenerle. Porque es lo único que puede hacer y de lo único que tiene que dialogar con él. Con un sedicioso. Con un sedicioso. Con un señor que está cometiendo delito. Y el fiscal general del Estado, como la máxima autoridad pública en la defensa imparcial del derecho, que es a lo que obedece el estatuto lo que refiere el estatuto del Ministerio Público, pues debe ser para eso, ¿no? Y además no solo eso, sino porque en esta ley de ruptura, si lo impactante, naturalmente, es esa inmediata declaración de independencia en el momento de que el gobierno central no pase por el aro de la convocatoria del referéndum, pues también te meten ahí que naturalmente en cuanto entre en vigor esta ley, despliegue sus efectos, declaran incompetentes los juzgados y tribunales españoles para conocer por todos los delitos que están juzgando de políticos catalanes, yo me voy a decir, de los Pujol directamente, pero hombre, a buen entendedor. Hombre, son malos, pero no tontos. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Directamente dirigida a suprimir la competencia de ese juzgado extranjero que sería los tribunales españoles en el mismo momento en que por el gobierno central se niegue o se impida la celebración del referéndum y en consecuencia despliegue efectos esa declaración unilateral. Bueno, Pedro Manuel, has dicho una cosa que claro, pueden decir, bueno, ¿por qué dice que le detengan al Puigdemont si no se ha convocado o no se ha redactado ya la ley, si ha puesto en vigor? Porque aquí, como repetimos, como ha explicado 1000 veces para los nuevos oyentes o para gente que no lo recuerde, ha explicado 1000 veces don Antonio, el delito de sedición no es un delito de resultado. No, de mera actividad. Simplemente promoverlo, ya se está constituyendo el delito, entonces ya esto solo es más que motivo suficiente para tomar medidas de detención y de persecución contra los sediciosos. Pero al hilo de lo que has dicho de la ley esta que quieren sacar, es que están superando, bueno, le han dado 7 vueltas, 7 mortales y 2 tirabuzones a lo que hizo Hitler. Porque Hitler, para poder gobernar de manera única con su partido,
después del incendio de Reichstag, más que demostrado, provocado, echándole la culpa a un pobre desgraciado anarquista polaco, decreta el estado de excepción y a través de ahí pone en marcha la ley de habilitación que le permite gobernar a base de decretos. Esto es que ni eso. Ni eso. No les hace falta ni estado de excepción ni nada. Esto es que yo quiero esto. Te voy a dar la oportunidad, porque soy generoso, de dialogar para que me lo des. Pero si no llegamos a un acuerdo, que el acuerdo es simplemente que me des lo que te pido, ya me hago yo una ley y me declaro independiente. Eso es. Esto es así. Esto tú lo cuentas y yo creo que es inaudito. Yo creo que esto no es, ¿tú crees que esto se lo podría creer alguien? No, y de hecho que el país diga que constitucionalistas y politólogos califican el borrador de disparate, eso no es ninguna noticia. Exactamente. Es que no es ninguna noticia. Es que además no es el tema. Pero es que vamos a ver. Y si el borrador hubiera sido como abogado, de otra forma ya entonces sí habría que haberlo leído o habría que tenerlo en cuenta. Decir, es que el tema es simplemente, es como la falacia naturalista de Hume, que quieren extraer de la existencia de algo la norma. O sea, del ser, el deber ser. Como hay un sentimiento o existen muchos nacionalistas que quieren la separación de un territorio, habrá que darle una solución a eso. No, es que eso ni siquiera tendría que entrar a debate. Es que no se tendría, los juristas y constitucionalistas leen, pero si el problema es que eso no habría ni que leerlo. Si es que esta gente debería haber estado detenida desde que empezó todo el tema de la promoción de la sedición y de los famosas urnas de cartón. Creo que ya han comprado unas urnas nuevas de metacrilato. Eso no lo sabía. Sí, hicieron unas fotos todos muy contentos con las nuevas urnas y todo. Ni idea. O sea, decir, esto es aparte de ser una romería, un cachondeo, pues vemos que se quiere abordar desde un punto de vista nada más que judicial, en el sentido de que sean los procedimientos de los tribunales los que pongan coto a esto, y Rajoy prácticamente es un espectador. Y aún así se critica que acuda el gobierno a los tribunales, que es lo mínimo que puede hacer. Porque también escuchaba a una de las adláteres de Pedro Sánchez, que ahora va a ser el mandamás del Partido Socialista, que eso de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es un disparate, que eso jamás de los jamás se sucederá. Lo cual, pues, oye, mira, esto de que puede lo más, puede lo menos, también se puede ver en cuanto a las intenciones al revés. Que no tiene intención de aplicar lo menos, se ve que no tiene intención de llegar a otros puntos. Menos aún a juzgar por sedición a estos señores, que es lo que tenía que pasar. Mira, en la noticia que leí antes del País, en el que el gobierno alude a golpes de Estado y dictaduras mientras está fumándose un puro, dice que la llamada Operación Diálogo sigue oficialmente en marcha. Ayer mismo, con actos y contactos mantenidos por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con representantes de distintos sectores sociales de Barcelona. Lo que te he dicho, ellos ya han asumido como válido que hay un sentimiento de esa naturaleza y que tienen, por así decir, una legitimidad. Entonces hay que darle una solución. No están dispuestos a darle permitir el referéndum y que se separen, pero que le contemplan que hay que darle una solución. Cosa asumida totalmente por el PSOE y por Podemos. Exacto. Porque el PSOE ya ha dicho literalmente Pedro Sánchez que cree en un Estado plurinacional. Sin saberlo definir lo que sea una nación. Pero ya creen eso. Los de Podemos no hace falta que digamos. Esos son partidarios simplemente del derecho a decidir, de quien le dé la gana. Tiene el derecho a decidir. Entonces, claro, la pusilanimidad de Rajoy en una situación y en una operación de repliegue constante, desde el punto de vista, lo ve mucha gente como el que está salvando los muebles, como el que están inundando todo y él está salvando los muebles. Pues claro, es que esto, de un modo u otro, es alargar la agonía, porque esto llegará a un punto... No, llegar a peor, porque puedes llegar a un punto de no retorno. De hecho, es evidente, vamos a ver, que si esta ley, en cuanto sea aprobada, el gobierno lo que va a hacer es plantear la cuestión de constitucionalidad y quedará suspendida automáticamente. Pero si tu destino final es la independencia, le va a importar un pimiento lo que diga el Tribunal Constitucional. Entonces, esto, lo de más vale una vez rojo que ciento colorado, que es el dicho común, es así, ¿no? Porque al que le importa un pimiento las condenas por desobediencia, por malversación de caudales públicos. Cuando ven estas personas que el Ministerio Fiscal flaquea a la hora de mantener acusaciones de dureza, precisamente para no
condicionar, como dicen ellos, no interferir en lo político, y cuando esa misma clase política está confiando en la solución judicial, nos encontramos ante la inacción absoluta, porque mientras los tribunales no actúan por no interferir políticamente y con miedo a las órdenes que reciben, porque como la justicia no es independiente en España, reciben órdenes, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial lo da a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales superiores de justicia, y el Tribunal Constitucional, que es un órgano político y politizado, no politizado, sino político, un filtro último de lo que sea la jurisdicción, pues entonces nos quedamos en la nada. Unos no hacen nada porque no les dicen que hagan nada, y los otros se escudan y lavan las manos en que lo haga la justicia. Y esa es la situación que tenemos actualmente, ni más ni menos. Y mientras, el país, pues una de tila, nos dice que, como hemos leído antes, una mayoría del 61% se opone al plan de la Generalidad de declarar la independencia de forma unilateral. Es decir, el mensaje del Partido Socialdemócrata por excelencia es decir, pues ustedes no se preocupen, que aunque llegáramos a eso, ya nos van preparando el terreno, no va a pasar nada porque el 61% de los catalanes rechaza la independencia unilateral. Lo que nos están intentando es darla un poco con miel. Bueno, y empezar, iros acostumbrando que lo que viene detrás es lo que hay. O sea que el 61%, pero a lo mejor ese 61% sí está partidario de la independencia, pero no unilateral. Claro. Y además cuando dice los catalanes rechazan, bueno, seguramente que si hablábamos con los de Corea del Norte y de manera secreta pueden votar todos, pues seguramente los que no estén lobotomizados, que deben ser a lo mejor la mitad, te dirán que no están de acuerdo con el régimen en el que viven, lo que tú quieras, pero están allí viviendo en ese régimen. Sí, sí. O sea, es decir, no estarán de acuerdo, pero allí los que mandan son Puigdemont y sus correligionarios, y aquellos operan. Y Junqueras, que es el que se va a quedar con el pastel después de que sean las próximas elecciones catalanas, porque si se hicieran ahora mismo, según también esta encuesta, RC ganaría las elecciones y el PDeCAT se hundiría, desaparecería prácticamente del panorama político. Mira, te voy a dar datos de esta encuesta porque yo creo que, como siempre hacemos, leemos la ficha técnica lo primero y vemos las preguntas que se han hecho aquí porque es muy interesante. La ficha técnica es un sondeo efectuado mediante entrevistas telefónicas a 1.000 residentes en Cataluña, todos ellos mayores de 18 años. Y es una muestra estratificada, dice, por tamaño de hábitat. Se han aplicado cuotas de sexo y edad a la última unidad, a la persona entrevistada, ¿no? Que es la persona entrevistada. Se hicieron, las fechas hay que tenerlas siempre en cuenta de cuando se hacen las encuestas, entre el 8 y el 10 de mayo de 2017, ¿vale? Hablan, en cuanto a la primera pregunta que se les hace es situación del proceso soberanista. ¿Tiene la impresión de que la independencia de Cataluña será posible en un futuro más o menos cercano? ¿O le parece que eso es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser la realidad? Es una basura, porque eso, es que eso puedes decir si no y es lo mismo. Sí. Bueno. El 62% dice que es algo con muy pocas o nulas probabilidades de llegar a ser una realidad. Y el 34% será posible en un futuro más o menos cercano. Pero es que se las trae la pregunta, ¿eh? O sea, voy a hacerla otra vez porque es que de verdad es que yo no sé lo que decía al llegar al final. Puedes sustituir lo de Cataluña por extraterrestres. Sí, tiene la impresión. No, primero, tiene la impresión. Tiene la impresión. No es decir, si piensa usted o no, tiene la impresión. Sí, la sensación. La sensación de que la independencia de Cataluña será posible en un futuro más o menos cercano. O sea, 5, 10, un mes, septiembre, diciembre, como decíamos antes, o le parece que eso es con muy pocas o nulas posibilidades de llegar a ser realidad. Bueno, claro, yo lo que quería ver es lo de no sabe, no contesta, porque claro, yo diría no sabe, no contesta en ningún momento. Que un 62% diga tajantemente que es algo con muy pocas o nulas probabilidades, pues me parece realmente sorprendentemente alto. O sea, por eso creo que el país nos está dando aquí la pildorita de que estemos tranquilos, nos está dando el Lexatin antes de tal, porque ante esta pregunta que alguien diga, no, eso que dice usted de que la impresión de que sea posible en un futuro más o menos cercano, lo que dices tú, pues ponen los extraterrestres aquí. No, claro, dice que nos invadan, en vez de poner de un apocalipsis zombie, como decía el de Podemos el otro día en el... Claro, es que... Bueno, otra pregunta dice,
¿Diría usted que el proceso soberanista está actualmente en un buen momento? Bueno, esto del buen momento... Eso es como un estado de salud, sí. o de un deportista, ¿o cómo? Sí, sí, sí. Sin embargo, fíjate, porque aquí sí que dice que el 66 dice que no está en un buen momento. ¿Pero un buen momento para quién? No, y además para lo que lo quieren, para que lo rechazan. No, y además de, claro, además de ese apunte que lógicamente depende de qué plataforma se mire, Sí. del que es independentista o del que no lo es. Sí, yo, para mí, si fuera mal, estaría en un buen momento. Claro. Pero efectivamente hay que definir qué es un buen momento. Claro. O sea, un buen momento quiere decir que cumple los fines de la independencia. Mira, esta pregunta, sin embargo, bueno, y tampoco, porque dice, ¿sería partidario de una declaración unilateral de independencia? 61% no, que hemos visto antes, y 35% sí. 4% no sabe, no contesta. ¿Y qué pasaría si quitamos lo de unilateral? Porque no preguntan. ¿Por qué no pregunta el país? Y en definitiva, ¿usted sería partidario de una declaración no unilateral de la independencia? Negociada. ¿Hacerla simétrica? Claro. ¿Por qué no hace el país eso? En fin, me parece... Creo que sería la pregunta más obligada, porque el primer paso al proceso unilateral es el rollo que llevan. Según ellos, sí. Luego habla de referéndum sobre la independencia y desconexión, ley de desconexión. Dice, si el Parlamento de Cataluña saca adelante las llamadas ley de desconexión mediante procedimientos de urgencia en una sola sesión y sin debates previos, ¿a usted personalmente qué le parecería? Pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes ir preguntando esto al común de los mortales? Que no sabe ni lo que es una ley, le van a preguntar lo que es la ley de conexión en un procedimiento de urgencia, en única sesión y sin debate. Bueno, esto me parece de vergüenza. Claro, el 67% dice que es inaceptable. Sin saber lo que le están preguntando. Sin saber lo que le están preguntando. A mí esto, es que además la gente cuando le ponen un micrófono, las personas o una cámara, es que puede salirte por cualquier momento. Yo me acuerdo de aquellos experimentos que hacían los humoristas estos de goma espuma, no sé si te acuerdas. Sí. Y una de las que iban y le preguntaban a la gente lo que le parecían preguntas absurdas. Y había una que era curiosísimo, porque iba por la calle y decía, ¿qué le parece a usted que el alcalde de Madrid le haya dado las llaves de la ciudad al presidente tal que acababa de venir y dice, pues, pero imagínese usted que es que si tiene la llave de la ciudad puede entrar cuando le dé la gana. Y la gente decía allí que le parecía fatal porque le daban las llaves de la ciudad y así podían entrar cuando quisieran y cosas así. Pues esto es que yo no lo encuentro otra explicación que sea esto. Otra pregunta. Imagine que, mal empezamos para hacer una encuesta, imagine que en algún momento se negociara con el gobierno español la celebración de un referéndum plenamente legal sobre sobre la posible independencia de Cataluña. ¿Qué es más probable en ese caso que acabará votando? A favor de la independencia de Cataluña, 42%, y que Cataluña siga formando parte de España como ahora, el 49%. Una barbaridad. O sea, el titular del país es que el 61% de los catalanes rechaza la independencia. Pero sí, el tema está que estos 49, estos 42 se comen a estos 49, porque estos son unos fundamentalistas que no tienen nada que ver el prisma en que contestan estos con el prisma en el que defienden estos su idea de la sedición. O sea, es decir, ya no es que estén pegados, que decir que unos son un poco más que otros es irrelevante en esos órdenes de magnitud, sino que además ese 42%, imagínate. ¿Y por qué Pedro? Y luego luego la pregunta está muy mal hecha. Porque si pone imagine, a lo mejor si no pones imagine, di mañana. Si mañana aprueba el gobierno, a lo mejor el 42 sube al 50, ¿me entiendes? Sí, está clarísimo. Pero ¿por qué el país, el titular es la secesión alcanza el nivel más bajo de apoyo popular cuando hay un 42% frente a un 49%? Mira, lo has leído también. Pues es una manera como decir, tranquilo, que esto el barco va a la deriva, pero que todavía hay, el capitán puede gobernar la nave. Eso es. Luego, y que la tripulación está por la labor. Desde luego. Dice, si quedara totalmente claro que la independencia supondría para Cataluña quedar automáticamente fuera de la Unión Europea, ¿qué es más probable que votara en ese hipotético referéndum? Aquí ya la cosa baja. A favor de la independencia 39 y que Cataluña siga formando parte de España como ahora el 54. Es decir,
Y esta parte también la resalta naturalmente el país. El país, en uno de los titulares pequeños, pero dentro de la noticia, también dice: los secesionistas caen al 42 y a un 39 si supone salir de la Unión esta pregunta Europea. de Europa o sea, no tiene importancia, porque esto es una pregunta indirecta, es decir, sin saber primero si eres, o sea, lo importante es, a ellos no le van a preguntar en el referéndum qué va a pasar, y vota sabiendo que a lo mejor nos echan de la UE. Claro, claro. O sea, es decir, lo importante es que si son partidarios de la sedición o no. Eso es lo importante realmente. Sí, sí. Entonces, luego las consecuencias que sale a partir de ese proceso, y eso sí que es imaginación pura y dura. Pero fíjate, y además las preguntas estas que no las ponen en la portada El País, pero te da idea de lo que tú exactamente estás diciendo cuando dice: ¿y si ese referéndum se incluyera la posibilidad de optar por una tercera alternativa en la que Cataluña siguiese formando parte de España, pero con nuevas y blindadas competencias en exclusiva, qué es más probable que acabara votando? Pues ala, aquí ya que Cataluña siga formando de España como ahora, bajamos a un 16%, un 16% a favor de la independencia de Cataluña 29 y, como no, a favor de que Cataluña siga formando parte de España, pero con nuevas y garantizadas competencias en exclusiva, el 49%. Pues es evidente. O sea, lo que es evidente que eso no es el sentimiento ni historia, eso es la realidad, que esto llega a unos límites que si mañana pudieran ser independientes, estoy seguro que no tendrían ningún problema. En el sentido desde el punto de vista sociológico, porque tienen todo controlado. Tienen los medios de comunicación, las asociaciones, la publicidad. Es una realidad. Mi hermana vive allí. Yo hace ya un par de años que no voy, porque la verdad que no me siento muy a gusto. Literalmente. Pero es la realidad. Es la realidad. O sea, allí hablar prácticamente los que son de fuera, hablar de esto, los que viven dentro del punto de vista cómodo, económicamente, o desde el punto de vista social, es como un tabú. O sea, este tema es como si no existiera en ciertos barrios. Y hay que recordar que esto viene y trae su origen ya desde la misma Constitución del 78. Porque el sistema de las comunidades autónomas que allí recoge, el proceso de transferencias infinitas, inacabadas, que se han utilizado como mercadeo político, fruto también de un sistema electoral proporcional en el que es necesario contar con una minoría nacionalista que se encuentra desproporcionadamente pseudo representada en las instituciones y que necesitas de ellos. Si eso lo sumas a ese proceso constitucional favorecedor de las transferencias continuas, pues llegamos a lo que llegamos. Y llegamos con Felipe González, llegamos con Aznar, llegamos con todos. Aquí el problema es cuando ya no hay más que repartir. Bueno, que es el punto al que hemos llegado. Ya no hay más que repartir. Y entonces dice el juez tan famoso de Jaén de menores, que dice que ya ha bajado sobre todo la delincuencia, entre otros factores, pues ya no tiene nada que llevarse. De los atracadores de la calle, ¿sabes? Pues el carterín. Sí. Si es que ya se lo han llevado todo. Pues exactamente igual. Es un poco así. Es un símil perfecto. Esta gente, claro, está en un punto ya que el reparto, lo que estabas hablando antes de la Constitución, yo siempre pongo el ejemplo de broma. ¿Tú te imaginas en el cónclave de obispos en el Vaticano para elegir al nuevo Papa que haya una parte de obispos cristianos, otra parte de obispos protestantes, otro de obispos ateos? O sea, es decir, ¿cómo puede existir? Y un obispo ateo. Es que aquí tienes en el Parlamento gente que reniega de la nación política española. Sí, pero no reniegan de las subvenciones estatales. Claro. Y que promueven la sedición, y todavía está con la operación diálogo. Sí, o sea, es una cosa de chiste. O sea, lo primero hay que preguntarse, ¿por qué está ese señor ahí? Y ahí nos retrocedemos a la Constitución. ¿Cómo se ha configurado esto de tal forma que tengas al enemigo en el Parlamento? ¿Qué está pasando con el tema de los presupuestos? Que un solo tío de Nueva Canaria exacto. tiene en jaque chantajeando, que le da una lista de o sea, esto es un mercadeo. O sea, se ve que el Parlamento es completamente una toma, o sea, no cumple la función de representar, desde luego, pero ni siquiera las más básicas, que es aprobar unos presupuestos. O sea, que es un mercadeo de chantaje puro y duro, en la que los partidos son una suerte de bandas organizadas que representan las oligarquías que les han colocado ahí, y ya está.
¿Qué puede salir de ahí? Pues no puede salir nada más que la corrupción. Así es, así es. Bueno, pues no sé qué tiempo llevamos también. Vale, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con una última noticia para comentar y seguir con el programa. Muy bien. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Regresamos para el último bloque, que Pedro Manuel nos va a traer una noticia, como siempre, de naturaleza, digamos, jurídica, del ámbito jurídico, y que es muy interesante. Porque... A mí siempre me gusta buscar alguna noticia del ámbito judicial y que me parezca importante o reseñable, sobre todo porque no aparezca en la prensa generalista, ¿no? Que es lo que ya hemos visto antes, como hablando de Cataluña, los juristas dicen que la ley está de ruptura, es un despropósito, para eso no se necesita ser jurista, sino solo tener sentido común. Pero hay otras que pasan desapercibidas y reflejan un poco, ¿no?, el esquema de la degradación moral, cultural, política que estamos viviendo. En esta ocasión aparece en la página 26, como de tapadillo, una noticia en el margen que dice así: el Supremo anula los planes del gobierno para el Tribunal de Estrasburgo. Así a buenas podemos decir, bueno, ¿y cuáles son esos planes que tenía el gobierno para el Tribunal de Estrasburgo? Qué cosa más rara. Entonces uno empieza a leer y dice: el Tribunal Supremo ha anulado el límite de edad de 61 años aprobado por el gobierno para acceder como juez al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Con esta condición, el Ejecutivo pretendía beneficiar al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que aspiraba a este puesto frente a candidatos de más edad. O sea, que para favorecer a alguien de tu cuerda, cambias una ley de acceso a lo que se supone es la más alta instancia europea jurisdiccional, con la brillante idea de decir que los jueces más experimentados no puedan acceder a la misma, sino que pones una condición de límite de tiempo de edad cronológica de tiempo de las personas, de los jueces, de los candidatos de 61 años. O sea que vamos a llevar a jueces inexpertos porque debe ser que no importa un pimiento, aunque el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, esto es una barbaridad, pero absoluta. Menos mal que el Supremo, por lo menos en esta ocasión, les ha pegado el palo. Y serán porque todos tendrían más de 61 años. Sería que los jueces del Supremo todos tendrán más de 61 años y a lo mejor tienen hasta incluso alguna expectativa de destino. O sea, desde luego, debe ser esto. Pero ¿esto qué es? Esto es el rechazo de la experiencia en una profesión como la de dictar sentencias, que es fundamental y además es preocupante, por cuanto hemos de recordar la loa a la juventud. Me recuerda la loa a la juventud del fascismo, de las juventudes hitlerianas, de las juventudes de los partidos políticos, de las juventudes del PP, de las juventudes socialistas, de Fuerza Nueva. Esa loa a la juventud de la pulsión fascista y totalitaria y antidemocrática y antiliberal. Por supuesto que sí. Y entonces, pues esto es un signo más de nuestros tiempos. Pedro, no sé qué te parece a ti. No, sí, lo que estás diciendo, además, la comparación que haces con la idea de poner a la juventud como un valor supremo, en el sentido de una virtud que trasciende más allá lo que es el fenotipo, ¿no? Sino que ya entra en el intelecto y en lo que puede aportar una persona joven, porque el enfoque que has dado ahora en esta segunda anotación que has hecho es, claro, no es en sí mismo el hecho inconstitucional de vetar de limitar una edad, es lo que significa. Eso es. O sea, es el rechazo a la sabiduría, a la experiencia, al conocimiento práctico, al conocimiento de una vida en favor de lo que se supone que es la sangre nueva, que es lo bueno, que es lo que realmente importa en el mundo
como en el que tú operas, que es el mundo jurídico, que si acaso hay un mundo donde la experiencia tiene un valor supremo, Desde luego. es en el mundo judicial. Ujú. Más aún en un puesto que es, si no me equivoco, es en el Tribunal de la Haya, Sí, de Estrasburgo, de de Estrasburgo. Estrasburgo, perdón, que no es un asunto puramente procedimental de Exacto. analizar demandas sino es alguna cuestión más jurídica, más filosófica, De podríamos fondo. decir, de fondo, que más aún, más valor tiene ahí la experiencia y Desde el luego, conocimiento. sin duda. Entonces, claro, esto es signos de los tiempos en los que vivimos, de la socialdemocracia en que Era Pol Pot el que también prohibía, creo que tener cargos públicos también que superaran de cierta edad, de la edad juvenil o algo así, en los Jemeres Rojos. Creo que seguramente. tenía una edad máxima, que no sé si era de 21 años o así, para ser general o algo así. Creo recordarlo. Estoy hablando porque leí un libro muy interesante sobre Camboya y tal, y aparecía este detalle que también me llamó la atención, ¿no? Que solo tenía a digamos, los generales, sus comandantes en jefes, no podían pasar de la edad juvenil tampoco. Pues, Mira, sí. en el cuestiones de edad, que estamos con me has recordado una cuestión ahora, anecdótica. Resulta que, claro, el Nobel no tiene límite de edad, ¿no? Es más, la mayoría de gente mayor. Sí, suele ser. En cambio, el equivalente al Nobel, que es la medalla Fields en matemáticas, el equivalente en matemáticas, sí tiene un límite, que son 40 años. Creo que son 40 años. Por ahí anda. Pero y nadie se sorprende en el sentido de decir, ¿cómo? No, es por ahí sí que tiene un sentido, vamos a decir, orgánico, porque la abstracción en matemáticas y el nivel de abstracción más potente se tiene en los primeros años de vida y los grandes descubrimientos. Entonces, todos los grandes matemáticos, sus grandes aportaciones por el 90% son en edades muy prematuras. Ajá. Por ejemplo, Newton la ley de gravitación la escribió con 22 años. Ujú. Y así un montón un ejemplo así muy, muy conocido, ¿no? Del número 1, que fue Newton. Pero ese caso no se da ahí, que curiosamente no existió, y ya lo remato la anécdota, no se puso el Nobel en matemáticas, porque Alfred Nobel, su mujer, era amante los cuernos con Lobachevsky. Sí. Y Lobachevsky era el número 1, y dice, como que el de Nobel, encima Le tengo que dar al Nobel. apaleado. Sí, le tengo que dar al Nobel. Le tengo que dar el Nobel. Bueno, esta anécdota así histórica, que viene con la cuestión esta del límite de edad y lo que significa, creo que sí es un signo de los tiempos en los que vivimos, que si me permite, Sí, claro. Pedro Manuel, voy a enlazar con una cuestión que te conté al principio, que es el que tiene su relación, que es la modificación del lenguaje. Cómo ya hay manuales del lenguaje no sexista o manuales que se dan en las universidades, que se crean también, bueno, siendo abogado, me ha dicho de buena tinta una abogada del Ayuntamiento de Madrid, que una base de una convocatoria las echaron para atrás por no poner el bombero y la bombera. Pues cualquier Luego, cosa. pues, en general, tuvieron que corregirlo y volver a publicarla. O sea, es decir, en esos términos estamos, pero en los que han rizado el rizo han sido nada menos que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que han introducido, yo no sé si conocías esto tú, el tercer género. Ni idea. O sea, es decir, para aglutinar en una frase también a leyes transexuales, o sea, gays, transexuales, lesbianas, pues ya han introducido el tercer género, que se llama Guía para el personal municipal y que sepa qué atenerse y evite términos discriminatorios al redactar informes oficiales. Esto es un manual de obligado cumplimiento, no son recomendaciones. Por ejemplo, expresiones rechazadas, voy al cuadro a lo sustancial. Los trabajadores. Ya no se puede decir los trabajadores. Ah, ¿no? Se tiene que decir la plantilla o el personal. Ya no se puede decir... Y el personal son masculinos, o sea, también lo discutiría. Ya puestos. ¿Por qué? Porque el personal... Esta te la dedico a ti. El juez decidirá. Eso ya no lo puedes poner, Pedro Manuel. Ah, ¿no? ¿Sabes qué tienes que poner? Se decidirá judicialmente. Muy bien. Los interesados, tampoco. Hay que decir las personas interesadas. Ya los profesores que creaba
problemas, porque había que decir profesores y profesoras también, porque si dices profesores y profesoras, ¿dónde metes al transexual ahí? Ahí ya hay un problema grave, porque a lo mejor no está ni en un lado ni en otro. Hay que decir el profesorado. El profesorado. Bueno, el jefe o el director tampoco es la jefatura. O sea, es decir, estamos en unos términos ya de corrupción lingüística. Pero esto es un reflejo de la corrupción moral, política supuesto. y de lo que... Que lógicamente la forma de expresarse, las palabras son las herramientas. El pensamiento. Por ejemplo, el Quijote simplemente tiene valor desde el punto de vista del número de palabras que utiliza, que son miles. Ya solo desde ese punto de vista, que ya indica la riqueza y la cultura léxica. Que tenía léxica de Cervantes. Pero claro, si es que el lenguaje es una manera de condicionar el pensamiento, sin duda ninguna. Entonces, estamos llegando a unos límites que entre lo de la juventud, el lenguaje, o sea, desde puro fascismo. Sí. Totalitario, o sea, es que quieren intervenir hasta en tu modo de pensar. Sí. Es una cuestión realmente preocupante que esto no va disminuyendo, va increciendo. Alegre, el de Podemos, bueno, dijo que la educación pública, la función era proteger a los alumnos de los pensamientos de sus padres. Esto lo dijo el otro día, así de claro. Es decir, que la educación pública, la función que tiene es evitar que los padres influyan en el pensamiento de sus hijos. Cuando precisamente la educación la tienen que dar los padres. La instrucción es lo que le tienen que dar a la escuela. Pues ha escrito un libro haciendo una loa como un manual para los heterosexuales acerca de las bondades de la homosexualidad, en la que entre otras lindezas dice que los homosexuales odian menos y mejor. Que no tienen violencia de género, que no agreden, que no son violentos. No tienen violencia de género porque la ley no lo prevé, sí, entre otras cosas. Exactamente, pero además de todo eso es que es la virtud hecha hombre o mujer, o lo que sea. Es decir, es que ya no es en la defensa de la homosexualidad, ya es lo que dicen algunos ya historiadores, que es el homosexualismo. O sea, ya es que es una cosa, lo de esta gente ya es que está en el delirio puro, auténtico. Sí, que se ve con normalidad y al revés, el que no está en el discurso oficial de la socialdemocracia no existe. No, barrido completamente. Además, ya los propios procedimientos ya te inhabilitan el poder salirte de ese lenguaje, porque ya en muchos sitios, como acabamos de decir, te obligan. Así es. Así que nada, no sé cómo diré ahora. El abogado Pedro Manuel decidirá qué diré. Sí. O me redactará la demanda, diré, no sé. O el demando. El servicio técnico. Sí. No sé. Sí. Así es. Bueno, pues yo creo que hemos agotado ya casi, ¿no, Eduardo, nuestro tiempo? Seguiría yo aquí hablando con mi amigo Pedro, pues un montón de tiempo más, pero nos vemos limitados por lo que nos vemos limitados y lo vamos a dejar aquí entonces. Muy bien, Pedro Manuel, pues. Un placer. Adiós hasta mañana nuestros queridos oyentes y televidentes y mañana más. Pues muchas gracias a todos.